Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica. Los integrantes son Karen Juliet Andrade Guzmán, Jorge Eduardo Uribe Molano y quien les habla, Joan Sebastián Ramírez Caviedes. Asignatura Ecología y Ecosistemas. Somos del programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Profesor Álvaro Hernán Charri Quintero. Antes de empezar, les hablaremos de la diferencia entre energía y ecosistema. Energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de producir algún cambio en sí mismo o entre otros. Estos cambios pueden ser manifestaciones de alguna transformación de la energía, tanto físicos como químicos, por ejemplo, desplazamiento, calor, luz, reacciones químicas, variación de estado y entre otros. La energía que utilizamos en la Tierra proviene principalmente del Sol, en forma de energía lumínica y calórica. Gracias a esta se reproducen los vientos en la atmósfera, las corrientes marinas y las lluvias. Una cantidad menor de la energía calórica es absorbida por los vegetales y transformada en energía química. En los ecosistemas, el ecosistema es el conjunto de especies, como plantas, animales y entre otros organismos, de un área determinada que la interactúan entre ellas y el medio físico, donde se relacionan mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con el ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Tipos de ecosistema, como terrestres, mixtos y acuáticos. En los terrestres son una comunidad de organismos y su ambiente que ocurre solo en las masas de tierra, como desiertos, selvas, bosques y matorrales, como lo pueden ver en las imágenes. Acuáticos son todos aquellos ecosistemas que tienen algún cuerpo de agua, como los ríos, lagos y océanos. Y en los mixtos son aquellos que se desarrollan en zonas intermedias del planeta donde interactúan el medio terrestre y el medio acuático como humedales y costas. Tipo de energía. Encontramos renovables, que son energía que utiliza los recursos inagotables de la naturaleza, como la biomasa, las radiaciones solares o el viento. Un ejemplo de esto es la energía eólica, se obtiene del viento, y la energía solar, que se obtiene del sol. Energía hidráulica o hidroeléctrica se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce, y la biomasa y biogás, que se extrae de materia orgánica. Energía undimotriz se obtiene de las olas, y la energía mareomotriz, que se obtiene también de las mareas. Energía geotermética se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o conducción. Energía no renovable son aquellas que provienen de fuentes de los que hay en una cantidad limitada, así que cuando se terminan no se pueden reponer, como el petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Fuentes de energía de los ecosistemas. La mayoría de los ecosistemas obtienen su energía a partir del sol. Los productores convierten esta luz solar en energía química o comida y los consumidores obtienen algo de esta energía cuando se alimentan de productores. Ellos también pasan de algo de esa energía a otros consumidores cuando son devorados. De esta forma, la energía fluye a un ser vivo a otro. Flujo de energía y materia. La materia circula en el ecosistema de forma cíclica. Los compuestos inorgánicos del medio transformados en la fotosíntesis son finalmente devueltos al medio y pueden volver a ser utilizados por los productores. En la energía solar también es transformada y almacenada por las plantas en la materia orgánica y finalmente cedida al medio en forma de calor y no puede ser utilizada por los seres vivos. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor. Cadenas tróficas. Los productores, estos organismos se denominan fotosintéticos o autótrofos.
En los consumidores, organismos heterótrofos que requieren materia orgánica de otros seres vivos, como consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Descomponedores, organismos transformadores de materia orgánica, haciendo que sea posible de ser reciclada a organismos transformadores y organismos mineralizados. En los consumidores tenemos primarios, secundarios y terciarios. En los primarios, herbívoros, aquellos que se alimentan de los autótrofos. Secundarios, carnívoros, aquellos que se alimentan de organismos heterótrofos. Y terciarios, carnívoros, aquellos que se alimentan de organismos heterótrofos. En resumen, autótrofos, que fabrican su propio alimento, que son los herbívoros que comen solo plantas. Y en los heterótrofos, que comen otros seres vivos para poder subsistir, que son los carnívoros que comen solo carne, y omnívoros de dieta mixta, que se alimentan de carne y plantas. En los autótrofos se da el proceso de la fotosíntesis, el cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, algunas algas y bacterias, capturan esa energía en forma de luz y transforman la energía que obtienen en energía química. La capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. De esta manera se da la nutrición de otros seres vivos. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento, en el cual la planta transforma el agua, la luz solar, el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por medio de las raíces. Esta mezcla se le llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos, o lo que se le llama xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas, y justo aquí es donde se realiza la fotosíntesis. En las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Permitiéndole captar el sol con la savia bruta, la luz, dióxido de carbono. Se realiza la fotosíntesis, proceso por el cual la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberatorios o el floema. En este momento es cuando se expulsa el oxígeno. Hay que recordar que las plantas realizan la fotosíntesis durante el día, ya que necesitan la luz del sol para hacerla. No hay que confundir la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta, debido a que esta consiste en usar los azúcares producidos en la fotosíntesis, también llamada función clorofila. Es un proceso químico que consiste en la conservación de la materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía aprovechada por la luz solar. Las plantas respiran durante todo el día, toman el oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida. Más que todo, ellas son las que generan el oxígeno en la mayor parte del planeta. Gracias a ellas se respira el aire y se limpia, y así podemos respirar aire puro. En los heterótrofos se da el proceso de respiración, el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono del mismo. En contraste con los organismos autótrofos, son aquellos que transforman la materia orgánica procedente de otros seres vivos en nutrientes y energía que utilizan para vivir. Los transformadores son organismos que se alimentan del resto de organismos inorgánicos. Los descomponedores más conocidos y destacados son los hongos,
bacterias, pero en este grupo también encontramos algunas babosas, lombrices, insectos. Cadenas tróficas es un proceso donde la hierba se produce su propio alimento a partir del sol y del agua. El conejo se alimenta de la hierba y el jaguar se alimenta del conejo. A la vez que el jaguar muere, las bacterias descomponen su cuerpo y vuelve al suelo en forma de nutrientes, y estos nutrientes son el alimento de la hierba. Los productores primarios, en este caso, las plantas, son la puerta de la entrada para que la energía ingrese por medio de las redes tróficas. La productividad, más que todo, es la tasa de las redes tróficas que se le añade energía a los cuerpos de un grupo de organismos, como los productores primarios, en este caso el conejo, que ellos nunca obtienen estos nutrientes en forma de masa. La productividad bruta es la tasa total de la capacidad de energía, donde la productividad neta es menor y se ajusta a la energía usada por medio de los organismos en la respiración y el metabolismo. La transferencia de energía entre los niveles tróficos es más que todo insuficiente. Como pueden observar en la imagen, la cadena trófica se genera el flujo de energía y el ciclo de materia. Encontramos consumidores secundarios y consumidores primarios, y los productores, donde los descomponedores generan nutrientes y esta vez lo que son las pérdidas por otros procesos metabólicos. Según la fuente de energía que utilizan los seres vivos, se clasifican como fotótrofos y quimiótrofos. Los organismos quimiautótrofos utilizan los compuestos orgánicos como fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de materia. Los organismos autótrofos utilizan la luz como fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de materia. Los organismos fotoheterótrofos utilizan la luz como fuente de energía y compuestos orgánicos como la fuente de la materia. Finalmente encontramos los quimioheterótrofos, que utilizan los compuestos orgánicos como fuente de materia, y esto a su vez son la fuente de energía para ellos. Producción y utilización de alimentos. El flujo de energía a través de los organismos vivos comienza con la fotosíntesis. Este proceso almacena la energía de la luz solar en los enlaces químicos en la glucosa por medio de la respiración celular. Como podemos observar en la imagen, explicaré cómo funciona la fotosíntesis y la respiración celular. Bien, como podemos observar, la fotosíntesis requiere de agua y energía solar para producir glucosa y oxígeno. Este proceso se da en los cloroplastos. En la respiración celular ocurre en la mitocondria. La glucosa y el oxígeno reaccionan para producir dióxido de carbono, agua y energía, ATP. Estos dos procesos almacenan y liberan energía en los organismos vivos y reciclan el oxígeno en la atmósfera de la Tierra. La fotosíntesis ocurre en el día. Por otro lado, la respiración celular ocurre en la noche. El ciclo de Krebs es la imagen icónica del metabolismo humano. Más tarde o más temprano, tanto la glucosa, los ácidos grasos como los aminoácidos ingresan a este circuito para ser convertidos en energía o en compuestos intermediarios necesarios para decenas de reacciones posteriores y de importancia vital para el ser humano. El ciclo de Krebs es también la parada obligatoria en el proceso formativo de los nutricionistas o nutriólogos, dependiendo de la denominación del país. Alrededor del mundo, todos nosotros en algún momento de nuestra formación académica debemos someternos a la tarea de entender, recordar y procesar esta información. La imagen circular con la que estudiamos el ciclo de Krebs es útil para explicar que las reacciones se dan de manera continua y cíclica, es decir, empiezan con la unión de acetil-CoA, 2 carbonos, con el oxalateto, 4 carbonos, hasta formar citrato, 6 carbonos, y termina después de varias reacciones en oxalateto
para volver a iniciar el ciclo. En este video vamos a revisar el ciclo de Krebs. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, primero debe ocurrir la formación del acetilcoenzima A. Este compuesto, conocido como acetilcoenzima A, es la molécula precursora del ciclo de Krebs y se va a formar a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. La formación del acetilcoenzima A se da debido a que el piruvato que se produjo en la glucólisis se va a transportar desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial, y es ahí en donde el piruvato va a reaccionar con la coenzima A para producir acetilcoenzima A y NADH. Este proceso se ve favorecido por un complejo multienzimático conocido como piruvato deshidrogenasa. Una vez que se produjo el acetilcoenzima A, ahora se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial en los organismos eucariontes, mientras que en los procariontes este proceso se va a llevar a cabo en el citoplasma. Y este proceso va a estar constituido por 8 reacciones enzimáticas. El ciclo de Krebs es un proceso catabólico ya que incluye reacciones de oxidación, pero también es un proceso anabólico debido a que algunos productos como el citrato o el malato se van a utilizar para la producción de ácidos grasos, colesterol y glucosa. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es un proceso anabólico y catabólico a la vez, es decir, es un proceso anfibólico. Y este lo podemos definir como el conjunto de reacciones responsables para la degradación completa del piruvato que se produjo en la glucólisis a dióxido de carbono. El ciclo de Krebs también es conocido como ciclo ATC, abreviatura utilizada para ácido tricarboxílico, o bien también se conoce como ciclo del ácido cítrico, debido a que el citrato es la primer molécula que se va a producir cuando el acetilcoenzima A se combine con oxaloacetato. En cada una de estas 8 reacciones va a intervenir una enzima específica, y así de esta manera, por cada molécula de piruvato que entre al ciclo, se va a producir una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Pero sabemos bien que en la glucólisis se produjeron 2 moléculas de piruvato, por lo tanto se van a requerir 2 vueltas del ciclo para completar la oxidación completa de la molécula de glucosa. Así de esta forma, el rendimiento total del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es el doble, es decir, 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Y así de esta forma, la glucosa se va a descomponer por completo para producir 6 moléculas de dióxido de carbono, de las cuales 2 se produjeron en la formación del acetilcoenzima A, y las otras 4 se produjeron en el ciclo de Krebs. Respiración celular. Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilización oxidativa. En este video vamos a revisar algunos aspectos generales para la respiración celular. La respiración celular es la ruta bioquímica mediante la cual un organismo genera energía química en forma de ATP. Este proceso es inverso a la fotosíntesis y se va a llevar a cabo en la mitocondria de la célula. Por lo tanto, este proceso va a ser del tipo catabólico, ya que compuestos orgánicos complejos tales como la glucosa se van a degradar para formar dióxido de carbono, oxígeno o bien algún otro producto dependiendo el tipo de respiración que se lleve a cabo. La respiración puede ser de 2 tipos, aerobia y anaerobia. La respiración aerobia es aquella que requiere de oxígeno y esta va a tener una ganancia neta de 36 ATP o bien 38 moléculas de ATP en el caso de las bacterias. Y las etapas que se llevan a cabo en este tipo de respiración son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria también conocida como fosforilación oxidativa. Mientras que
para la respiración anaerobia, esta será aquella que no requiera de oxígeno y en esta se tendrá una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Y las etapas que se llevan a cabo en este tipo de respiración son la glucólisis y la fermentación, la cual puede ser de diferentes tipos, tales como la fermentación láctica, alcohólica o acética, entre otras. El proceso de respiración en ambos casos consiste primero en llevar a cabo el transporte de electrones desde la molécula del combustible, que en este caso es la glucosa, hacia un aceptor de electrones. Y a medida de que los electrones se transfieren, se van a obtener moléculas de alta energía, en este caso ATP, que va a ser aprovechable para la célula. Existen los niveles tróficos. Los niveles tróficos es como una especie de cadena alimentaria, donde están los productos que son fotosintéticos, plantas, algas, bacterias, fitoplancton. Estos incorporan la energía al ecosistema, transformando materia inorgánica en orgánica. Después de esto encontramos los consumidores primarios, herbívoros que se alimentan de los productos. En consumidores secundarios encontramos carnívoros que se alimentan de los herbívoros, y en consumidores terciarios encontramos supercarnívoros que se alimentan de carnívoros, herbívoros y demás especies. También encontramos los descomponedores, lo que son hongos y bacterias. Estos se alimentan de materia orgánica muerta de cualquier nivel. Cadena trófica. Una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comiste una hamburguesa en el almuerzo, eres parte de una cadena alimentaria que se ve así: pasto, vaca y humano. Es decir, la vaca se alimenta del pasto y de la vaca sacamos la carne para la hamburguesa que nosotros no la comemos. Bien, una red trófica es una trama que representa las múltiples relaciones alimentarias que se dan en un ecosistema. Puede decirse que está constituida por varias cadenas. Son representaciones lineales de dichas reacciones. Ciclo de materia. Los seres vivos están formados fundamentalmente por oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, que en conjunto componen más del 95% de su peso. Estos elementos también se encuentran en la naturaleza no viva, como la atmósfera, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, o el suelo, agua, nitratos, fosfatos y otras sales. También en rocas, fosfatos, carbonatos, etc. Son captados por los vegetales autótrofos de la tierra y el aire, y transformados en moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas y vitaminas. Son las bases de la alimentación para herbívoros heterótrofos, de donde obtienen energía. Como podemos ver en la imagen, el sol aporta energía y los seres vivos desprenden calor de estas. ¿Por qué es importante la energía en los ecosistemas? Para que los ecosistemas funcionen, necesita de un aporte energético que llega a la biosfera en forma principalmente de energía luminosa, la cual proviene del sol y a la que se le llama comúnmente flujo energético. De todo este proceso se obtiene el flujo, en el cual la energía pasa de un nivel a otro en un solo sentido, y siempre con una pérdida de calor. De aquí es donde radica la importancia de la energía del sol. En los ecosistemas acuáticos, en cada paso se pierde el 90% de la energía y solo queda el 10% para el siguiente nivel trófico. Bibliografías. Gracias por su atención. Suscríbanse y denle like para que sigamos subiendo contenido de este tipo.